hermanos en Cristo Jesús, una vez más aquí su amigo de este canal Eternamente Católico. Vamos a reaccionar a un video espectacular en donde vemos la calidad de preparación académica, teológica, en fin, de un sacerdote católico, y vemos la deficiente calidad, inclusive moral, de este hermano protestante, Carlos Veloz se llama. De verdad, la verdad, reaccioné a un video la otra vez de su canal del hermano Santi, y me asombré de ver todas las mentiras que dice y no se retracta, no le da vergüenza, no se disculpa, no tiene la suficiente honradez de decir mentí por querer ganar un debate o por querer evidenciar a la Iglesia Católica o al Papa, que la verdad a los protestantes nos causa tirria, por decir. Y bueno, entonces reaccioné y lo subí aquí a este canal. Y viendo otra vez que el hermano Santiago Alarcón en su canal tenía al padre, se llama Raúl, algo así, Curateca, lo conozco por Curateca, qué excelente sacerdote, la verdad, y le dio para que no se oiga vulgar decir lo que iba a decir mejor, le dio una cátedra espectacular a este pastor de lo que es debatir un tema con argumentos, con educación, con fundamento, con ética, y desenmascarando además las mentiras de las que suelen usar los hermanos separados, los protestantes. Y pues ya lo reaccionaron otros hermanos católicos, pero la verdad, pues yo tengo mi propio auditorio en este canal y se los quiero compartir a mi estilo, no sin antes recordarles que sigan al canal del hermano Santiago Alarcón. En la descripción del video voy a poner la liga para que pasen a ver sus videos, son muy interesantes. Yo con él he aprendido mucho, la verdad. A ver, entonces vamos a comenzar a ver este debate. Y la verdad sí, está muy interesante. Saludos a todos. De la sola gracia, es una estructura general de los... Y en primer lugar tenemos a un amigo de la casa, a nuestro buen amigo Carlitos Veloz, que se vino todo pintado, iba a decir, todo peinado. Le voy a adelantar. Todo bien. Creemos que recibimos... A ver. Tengo la mala costumbre de no peinarme. Querido Carlitos, ¿cómo estás? Apologista protestante, Carlos Veloz, bienvenido. Dale, Carlito, ¿qué querías mencionar, Carlito? Bueno, me gustaría compartir con el sacerdote Curateca su perspectiva bíblica, que ustedes atacan mucho, que tenemos los hermanos cristianos evangélicos, sobre la salvación y la justificación. Nosotros creemos que recibimos la justificación una vez y para siempre, como claramente nos enseña la Escritura. Por eso asumimos el principio de sola fide, que va acompañado de la sola gracia. Es una estructura general de los 5 puntos esenciales que unifican a todos los hermanos evangélicos. Y es uno de los temas que más me apasiona. Yo me gustaría... De hecho, para la gente que no sabe del tema y lo que está diciendo Carlos, que le gusta mucho el tema, es cierto, Carlos tiene un muy buen debate, muy interesante debate con Dante Urbina, sobre la justificación, así que todo aquel que quiera ver el tema de forma más desarrollada puede ir al debate que tuvo Carlos, que es muy interesante. Y también con tu hermano, yo tuve un debate mucho antes de eso en tu canal, muy bueno. No ¿En mi canal? El nombre del joven, sí, de la justificación, muy bueno el debate. Para mí ha sido uno de los mejores debates que he tenido, uno de los mejores compartir con un joven apologista. No me acuerdo, teólogo. Te juro que no me acuerdo. Sí, lo que pasa es que no recuerdo su nombre, pero tú fuiste que me contactaste, igual que me contactó mi amigo Hugo, para compartir ese debate con él. Es muy bueno.
Ok, Está en tu ok. canal. Bueno, pero el que sí me acuerdo es con Dante Urbina. Padre Raúl. En concreto, ¿qué parte quieres, o qué en concreto de salvación personal de uno que cree en Cristo, qué es lo que quieres saber? Solamente hay una salvación, sacerdote. Solamente Sí. hay una justificación. Por Yo supuesto, quiero que tú me expliques cuándo, cómo. Ya desde allí está pretendiendo corregir al sacerdote. No saben la vasta experiencia, el bagaje cultural de un sacerdote, los años de quemarse las pestañas para poder interpretar la Biblia, para poder guiar a un pueblo. Y estos pseudo protestantes, pseudo pastores, quieren siempre corregir a un sacerdote católico. No es porque yo sea católico, esté fanatizado y por eso vaya del lado del sacerdote, pero ahorita van a ver que es bien difícil tumbar en un debate, en un diálogo, a un sacerdote. Es muy difícil. Es como ponerse con Sansón a las patadas, porque los protestantes nada más lo que tienen es puro fanatismo, pura cerrazón, y no se cansan de decir herejías, blasfemias, mentiras. Y yo estoy asombrado con este sacerdote que está jovencito y muy, muy preparado. Igual así como el hermano Santiago Alarcón, quien no lo conoce. Entonces sigamos viendo este debate. ¿En qué momento usted tiene la justificación plena? ¿Cuándo usted tiene el sello del Espíritu Santo? ¿Cuándo usted puede decir que es salvo plenamente en Cristo Jesús? Porque nosotros fuimos salvos una vez y para siempre, los cristianos evangélicos, y tenemos la plena confianza en Cristo Jesús, en esa salvación, y tenemos el crecimiento de la santificación constante, progresiva, porque Cristo nos sostiene, el Espíritu Santo nos guía y el Padre, los tres, en un único Dios, en tres personas, nos lleva al final de la carrera, como dice el apóstol Pablo. Entonces me gustaría saber su perspectiva de la salvación. ¿Cómo se da la salvación en la Iglesia Católica Romana? Es que la Iglesia Católica Romana no existe, Carlos Manuel. Es iglesia... Empieza la cátedra. Y siempre los protestantes parece que ellos se imaginan que decirnos católicos romanos es un insulto. Porque tienen la idea de que en Roma, cuando perseguían a los cristianos, eran los romanos que mataban a los cristianos. Pero nunca han entendido los hermanos separados que en Roma, pues había Roma imperial y Roma cristiana. Entonces, todo lo revuelven y piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y luego, como el sacerdote le está explicando aquí, le va a dar una cátedra. Yo no lo digo, que lo diga él. Católica romano es un rito. Y ya va tiempo que alguien te lo explique para empezar. Porque solo haces que acusarme cuando me hiciste la reacción con Jaco de sacerdote romano y de no sé cuántas más cosas lindas me dijiste. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a ver aquí. Ahí. Vamos a ver aquí. ¿Qué significa? La Iglesia Católica Romana es llamada así porque es la iglesia cristiana que está en comunión con el Papa y la Santa Sede, que se encuentra en Roma, Italia. La palabra católica proviene del griego católicos, que significa universal, y se refiere a la idea de que la iglesia es para todas las personas y no solo para un grupo específico. La palabra romana se refiere a la conexión con la ciudad de Roma y la Santa Sede. La Iglesia Católica Romana
es la mayor de las iglesias cristianas. Oigan, es la mayor de las iglesias cristianas. Y es dirigida por el Papa y los obispos. Es conocida por sus enseñanzas, sacramentos y tradiciones y tiene una larga historia y un papel importante en la sociedad y la cultura occidental. Vean nada más. Algunas de las razones por las que se le llama católica romana a esta iglesia son, como ya habíamos dicho, la conexión con Roma. La Iglesia Católica Romana tiene su sede en Roma y está dirigida por el Papa, que es el obispo de Roma. La universalidad. La Iglesia Católica Romana se considera universal, es decir, que es para todas las personas y no solo para un grupo específico. Y aquí corto tantito. Si el obispo de Roma estuviera en África, fuera Iglesia Católica Apostólica Africana, porque estuviera en África, la sede es por donde está la sede. Si estuviera en México, fuera Iglesia Católica Apostólica Mexicana, o en Jerusalén, no sé, es por la sede, que no confundan ya un poco. Salgan de la ignorancia cuando piensan que nos están ofendiendo al decirnos romanos. Y dice la universalidad. La Iglesia Católica Romana se considera universal, es decir, que es para todas las personas y no solo para un grupo específico. La Iglesia Católica Romana se considera la continuación de la Iglesia primitiva fundada por Jesucristo y sus apóstoles. La Iglesia Católica Romana se considera la autoridad máxima en materia de fe y moral para los católicos. Y ahora el rito romano, como dice el sacerdote, del Dios Altísimo, Padre Curateca o Raúl, pero así en sus redes sociales así se conoce, como Curateca. La playera. Bueno, el rito romano es uno de los ritos litúrgicos más antiguos y importantes de la Iglesia Católica. Es el rito litúrgico utilizado en la diócesis de Roma y es el más extendido en la Iglesia Católica. El rito romano se caracteriza por sobriedad, sencillez y solemnidad. En este rito, vean nada más, ¿qué es el rito romano? Se caracteriza por su sobriedad. ¿Qué significa ser sobrio? Es todo lo contrario. Hablando de los cultos católico y protestante, es todo lo contrario al culto protestante, más específico de las sectas evangélicas pentecostales. Que en el culto católico hay sobriedad y en esos cultos los antagonistas no hay sobriedad, hay relajo, hay escándalo, es unos cultos así muy burdos, pues. El rito romano se caracteriza por su sobriedad, sencillez y solemnidad. Es solemne. Casi siempre se ocupa música, más bien siempre se ocupa música sacra, solemne. Imagínense en los cultos protestantes, luego hasta rancheras tocan, cumbias, baladas, rock. Unos ya tocan reggaetón, imagínense nada más. Es una distancia enorme entre el culto católico y el culto romano. Es monumental la distancia. En este rito, la liturgia se celebra en latín y se utiliza el misal romano, que contiene las oraciones y lecturas para cada misa. El rito romano se divide en dos partes principales: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía.
En la primera parte de la liturgia de la palabra gozamos, disfrutamos de las lecturas del Antiguo Testamento, de las cartas paulinas a veces, del Santo Evangelio, en fin, la liturgia de la Eucaristía, la liturgia, la segunda parte, es donde comemos el cuerpo y sangre de Cristo. Ajá. O lo voy a volver a leer aquí. En la liturgia de la palabra se proclaman las lecturas bíblicas y se predica el Evangelio. En la liturgia eucarística se celebra la Eucaristía, que es el sacramento central de la fe católica. Entre las características del rito romano se encuentran la celebración de la misa en latín. Ahora se celebra en español también. El uso del misal romano. La solemnidad y sencillez en la celebración, la importancia de la liturgia de la palabra y de la Eucaristía, la participación activa de los fieles en la liturgia. El rito romano es utilizado por la mayoría de los católicos en todo el mundo y es considerado uno de los pilares de la identidad católica. Habla con propiedad. Segundo, la salvación la ofrece Cristo. Y la ofrece Cristo muriendo en la cruz por toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si tú quieres acoger esa salvación, primero has de conocer a Cristo. Has de obedecer a Cristo. Has de seguir a Cristo. Pero en su iglesia. Sin iglesia no hay salvación, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y desgraciadamente no han entendido eso los hermanos separados. Y siempre están con que no, pero lo vamos a ver acá. ¿Qué dice? Acá. El versículo que mencionas es de la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice: la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Este versículo destaca la importancia de la iglesia en la sociedad y su papel como defensora de la verdad. La iglesia es comparada con una columna, que es un elemento arquitectónico que proporciona apoyo y estabilidad, y con un baluarte, que es una fortificación que protege y defiende. En este sentido, la iglesia es llamada a ser un pilar de la verdad, que sostiene y defiende la fe y los valores cristianos en un mundo que a menudo se opone a ellos. La iglesia debe ser un lugar donde la verdad sea enseñada y vivida. No nada más decir, yo interpreto la Biblia y ya, sin iglesia, sin nada, nada más me ilumina el Espíritu Santo. No, eso es mentira. Y donde los creyentes puedan encontrar apoyo y fortaleza en su fe. A ver, seguimos. También hay que obedecer a Cristo, porque quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y en el último día... Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Está en Juan 6:56. Juan 6:56. Para los que lo quieran buscar y no duden de eso. El último día yo lo resucitaré. Y no basta con que digas Señor, Señor, para que uno entre en el reino de los cielos. Porque hay que obedecer y hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo creo que con estos pasajes bíblicos te queda bastante claro que para un católico no es solo la fe ni es solo las obras. Porque tú me puedes mostrar, como dice el apóstol Santiago, tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, la salvación no es un monólogo de uno que le dice a Dios, yo ya creo en ti y me has de salvar porque creo en ti. Porque muchos evangélicos, no creo que sea tu caso, te hago más inteligente, dicen que simplemente por creer en el Señor Jesús y confesarlo con los labios ya son salvos. Entonces yo te pregunto a ti, como evangélico que eres, o representas a algunos evangélicos, entonces yo si digo que acepto al Señor Jesús con mis labios, con mi corazón y lo profeso con mis labios, pero luego soy un asesino y un violador, ¿también soy salvo? Yo ya he aceptado a Cristo.
Y es perfectamente entendible el sentido común de que confunden lo que dice la Biblia y dicen, con solo creer en Jesucristo y aceptarlo como mi Señor, ya soy salvo, porque Él murió por mí en la cruz. ¿Y qué dice nuestro sacerdote aquí, Raúl? Nuestro sacerdote curateca del Dios Altísimo. Yo ya soy asesino, soy un violador, soy un ratero, soy un terrorista, soy un narcotraficante. No importa. Después, ya al fin de mi vida, con que diga, Señor Jesucristo, creo en ti, tú eres mi Señor, ya con eso soy salvo. No, pues así está fácil, y obviamente los protestantes se van por ese camino fácil, ese camino sin espinas, ese camino en donde todo lo quieren tener fácil, y no es así. Pregunto, ¿también soy salvo si acepto a Cristo pero sigo siendo un ladrón, un bandido y un criminal? Pregunto, yo desde la ignorancia de cuál... Pero vean que aún así ya le dio contundencia con sus palabras y él va a salir como todos los protestantes. Pero es que en la Biblia dice así. Pero es que en la Biblia no está eso. Es que deme citas bíblicas. Y se ponen, como dice el padre, a vomitar citas bíblicas y sienten que con eso ya es lo esencial, lo verdadero. No es así. No es de vomitar citas bíblicas a lo loco. Es de entender. Es la postura que tú defiendes, exactamente. Porque dentro de las 30.000 denominaciones oficiales en Estados Unidos de América, difieren mucho. Ok. ¿Es una pregunta que me hace? Sí, yo hasta aquí le digo. Yo es que soy muy sencillo. Yo no me voy al Concilio de Trento. Yo le hablo de lo que yo creo. Pero le he dicho citas bíblicas. No tengo la suerte o la desgracia de ser como el padre Luis Toro, de decirle Juan 3:16, tal. No, pero yo se las he dicho. Porque también le voy a decir una cosa. Porque usted me chillaba mucho en su reacción con el vídeo de Jacob, con grandes maravillas y con grandes epítetos descriptivos hacia mi persona. Algo así como, le voy a decir, y agrábeselo con letras de oro, como si fuera, no coes, sino como si fuera palabra de Dios. La Biblia no es para aprendérsela de memoria. La Biblia es para vivirla, no para acusar a la gente con ella. Sí, ¿y cuántos hermanos separados utilizan la Biblia para acusar, para condenar, para despreciar a los católicos? No es la primera vez. Toda mi vida desde católico lo he visto, lo he analizado, que así durante siglos, durante años, muchos años, siempre ha sido eso. La ignorancia es atrevida y por eso nos calumnian, nos juzgan, nos condenan y dicen que ellos sí saben la Biblia y te sueltan versículos a decir basta y ya con eso te quieren enredar. A un católico bien formado jamás lo van a enredar, jamás. Y yo estoy reaccionando a esto no porque yo sea mejor que el padre Raúl o Santi, que mis respetos para ellos. Yo aprendo mucho de ellos. Simplemente soy un laico comprometido y demostramos que los católicos comprometidos, los católicos de verdad, no nos va a apantallar cualquier tempestad, cualquier vientecito, cualquier remolino. Nosotros estamos bien formados y estos señores pseudopastores nunca nos van a poder convencer ni nos van a enseñar lo que ellos no saben. Que no pretendan enseñarnos lo que no saben, porque es un ciego que va a tratar de guiar y no va a poder. Téngalo en cuenta, porque usted me acusó de muchas cosas con la Biblia. Y recuerde que el único que utilizó la Sagrada Escritura para acusar a alguien fue el demonio
y a Cristo. Cuidado con eso. Oh, no sabía que el debate iba a ser sobre mi reacción, pero está bien. No, es que usted lo ha sacado a colación y entonces yo quiero que los oyentes sepan con qué persona estamos hablando. Claro. Bueno, gracias por presentarme, ¿no? Pero, ¿puedo tomar un tiempecito también para responder? Sí, claro. Ok. Bueno, como usted aludió a mi reacción, yo simplemente le quise mencionar a Santiago que lo conozco y que le hice una reacción, porque usted dijo que la Biblia no era totalmente palabra de Dios, dándole la razón a un judío enemigo de Cristo. ¿Cuándo dije yo eso? Pues puedo terminar porque yo lo escuché. No sé si usted tenga la caridad de escucharme a mí. Por favor. Ahí está la reacción, ¿no? Pueden ir a mi canal, ver la reacción, lo que usted le dijo a ese judío, enemigo del cristianismo, enemigo del evangelio. Aquí hay un problema, que este señor siempre asegura algo y después se desdice de eso. En el video que yo reaccioné, en donde él dice que el Papa dijo que todos los ateos se van a salvar por la gracia de Dios y no sé qué tanto, y que el Papa lo afirmaba, Santi le exigió muchas veces que le diera pruebas, que le diera cita, algún video, algún texto de periódico, no sé, alguna noticia, algún link de un canal de YouTube, no sé. Y él dijo, no, ahorita no lo tengo, pero mañana te lo traigo todo, y no solo una cita, te voy a traer videos y no sé qué tanto. Y llegó el día y nunca le llevó nada y siempre se la pasó evadiendo todo y nunca le mostró nada. Y entonces yo en ese video que lo vi y ahora en este otro que lo estoy viendo, es un perfecto mentiroso. Y el problema es que no lo acepta y no le da vergüenza. O sea, Pero vos lo que decís, Carlos, eso. Simplemente para referir a la gente, vos lo que decís es que en el diálogo que tiene el padre de Raúl con Jacob, vos decís que el padre Raúl afirma que la Biblia no es toda palabra de Dios. ¿Eso es lo que estás diciendo? De hecho, una parte de la Biblia... Lo resalto para que la gente que está en el chat pueda constatar mediante ese video si lo que estás diciendo es verdad o no lo es, simplemente por eso. Ok, y no es el único sacerdote que ha dicho que parte del Génesis viene del Enumá Elish, viene de la construcción babilónica, porque un ateo que estaba ahí también estaba dando la razón. Pero no hay ningún problema, pueden ir al video, recortarlo, hacer todo lo que ustedes quieran, que siempre muchos amigos católicos, no todos, porque hay católicos que no hacen eso, pueden llegar y sacar sus propias conclusiones, tomar un fragmentico, hacer su mundo. Pero sigamos con el tema bíblico. Acá estamos para glorificar a Dios, no para ponernos guapos. Ok, mire lo que usted dice, que si hay un cristiano que mata, roba, dice, acá estamos para glorificar a Dios. Pero Dios no se glorifica diciendo mentiras, torciendo la Biblia, torciendo los textos sagrados, mintiendo. Eso va en contra de Dios. Entonces, ¿cómo dice? Aquí estamos para glorificar a Dios y con mentiras. Ellos que se ufanan de conocer la palabra de Dios, que se ufanan de que son unos grandes exégetas, o no sé qué tantas cosas dicen teólogos, no es así. Y aquí más adelante lo estamos comprobando. Y gracias a los hermanos católicos que ya reaccionaron a este hombre, porque de todos los hermanos católicos, todos los canales católicos que lo están reaccionando por medio de su canal del hermano Santiago Alarcón, es una gran maravilla porque desenmascaramos a toda esta gente mentirosa. Viola, etcétera, etcétera. Bueno, algunos se van para el purgatorio, pero en la cosmovisión cristiana evangélica, que le damos la gloria a Dios y que defendemos los 5 puntos esenciales todos, ninguno que cometa o viva su vida de pecado no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, yo le hago la pregunta a usted, así como usted me la hizo a mí, para que usted entonces también me pueda, por favor, dar esa respuesta. ¿Cómo es que fuera de la iglesia no hay salvación, etcétera, etcétera? Y ustedes tienen al designio de la salvación en su catecismo a los musulmanes que no aceptan, no tienen el verdadero Cristo de la Biblia, no tienen el verdadero Cristo que seguimos, los verdaderos seguidores de él, cristianos evangélicos, que no reconocemos salvación en los musulmanes, ni en los judíos, ni en los que llevaron a la Pachamama a su iglesia, sino que nosotros solamente... No reconocen salvación en los demás. O sea, que ellos son Cristo.
ellos se dedican a juzgar y a decir, tú sí eres salvo, tú no, tú sí, tú no. Y luego yo he escuchado esas mentiras de que dicen que veneramos la Pachamama. Yo ni siquiera sabía de eso. Y lo investigué y miren qué nos dice de eso. A ver, vamos a leerlo. Y es increíble que nos insulten. Yo en mi canal ha habido gente que me ha dicho adorador de la Pachamama. Para empezar, no sabía ni qué era eso. Con perdón de la ignorancia. Permítame tantito. No sabía ni qué era eso. Ahora ya lo investigué. Dice, la Pachamama es una palabra quechua que se traduce como Madre Tierra. Y es una deidad de la mitología inca. Pachamama es considerada la diosa de la fertilidad. Pero estamos hablando de pueblos autóctonos que creen en eso. Pueblos indígenas autóctonos que creen en eso. No los católicos, como ellos dicen. La tierra y la naturaleza es comúnmente invocada en ceremonias y rituales para pedir por la fertilidad de la tierra y la protección de la naturaleza. La Pachamama es una figura importante en la cultura andina y es considerada un símbolo de conexión entre la naturaleza y la humanidad. Es comúnmente representada como una mujer con rasgos de animal y se cree que tiene el poder de dar vida y sustento a todos los seres vivos. En algunos países de América del Sur, como Perú y Bolivia, la Pachamama es considerada un patrimonio cultural. Vean nada más. Chequen nada más qué significa para ellos. Un patrimonio cultural importante y se celebra el Día de la Pachamama el 1 de agosto de cada año. Es un patrimonio cultural. Si le preguntamos a un hermano separado qué es un patrimonio cultural, no va a entender, no sabe ni qué es cultura para comenzar. Porque siempre todo lo relacionado a la cultura, siempre lo están denostando con los católicos. Siempre nos están insultando que por decir, tenemos reliquias, tenemos esculturas, tenemos tantas cosas, pinturas hermosas, y que somos idólatras. No entienden lo que es cultura, no entienden nada de eso. Entonces, a ver, aquí le voy a destapar unas frituras a mi bebé. Entonces dice, en este día las personas realizan ceremonias y rituales para honrar a la Pachamama y pedir por la protección de la naturaleza y la fertilidad de la tierra. ¿Vieron? Y no todos los católicos lo celebramos. Esa es una parte cultural de unos pueblos de Bolivia y de por allá del sur de América. Solo a Dios la gloria, solamente por medio de la fe y la gracia de Dios, que es lo que yo vengo a compartir un poquito con usted. Con todo respeto, querido sacerdote Curateca, usted tendría que explicar cómo es que por algo llamado ignorancia invencible, personas que no conocen a Cristo, que no están en la iglesia católica, que no tienen los sacramentos, que no comparten el cuerpo de Cristo, ustedes los salvan, los meten al cielo como si fuera un viaje VIP. No, pero usted dice que no, pero usted no es católico apostólico romano de rito latino. Yo no lo salvo, lo salvará Cristo en todo caso, yo no soy Dios. No. Cuando yo digo ustedes, porque ustedes proclaman eso. Sabemos que Cristo es el único salvador, pero esa gente no se salva por Cristo, porque esa gente, algunos ateos, ¿verdad? ¿Me da el pasaje bíblico de la negación de esa salvación a esa persona? ¿Me da el pasaje bíblico? Que se me han interrumpido 4 veces, no sé si el debate va a ser en esa dinámica. Después yo le daré todos los pasajes bíblicos que usted me pida. En tus debates tú sueles ser más cruel con tus compañeros, ¿eh? No, cuidado, no pidas lo que tú no ofreces en tus canales. Ok, en mis debates yo siempre llevo un moderador. Ahora, cuando hablamos coloquialmente, porque aquí dijeron uno que quiera debatir,
Y aquí está Santiago Alarcón, ¿verdad? Y digo con respeto, si no lo bajo, yo sé que ustedes no lo van a bajar y no quisiera que lo bajen, pero me gustaría que me escuche porque usted es sacerdote, yo no. Yo simplemente soy un siervo de Cristo, un simple siervo de Cristo. Entonces, yo lo único que le estoy diciendo con todo respeto... Lo bueno que ya reconoció que es un sacerdote. Dice, hasta le dio su lugar. En el fondo los hermanos separados saben quién es un sacerdote. En el fondo saben quién es y le dan su lugar y lo respetan porque saben que está más preparado que ellos, saben que es un representante de Cristo, nada más que el orgullo, la soberbia los tiene bien así, bien agarrados, bien trabados, pero en el fondo lo sabe. Le voy a regresar tantito. Ay, ¿dónde fue? Salvo, los salvará Cristo en todo caso, yo no soy Dios. No. Cuando yo digo ustedes, porque ustedes proclaman eso. Sabemos que Cristo es el único salvador, pero esa gente no se salva por Cristo, porque esa gente, algunos ateos, ¿verdad? Que ¿Me da el pasaje bíblico de la negación de esa salvación a esa persona? Oiga. ¿Me da el pasaje bíblico? Que se me han interrumpido 4 veces, no sé si el debate va a ser en esa dinámica. Después yo le daré todos los pasajes bíblicos que usted me pida. En tus debates tú sueles ser más cruel con tus compañeros, ¿eh? Cuidado, no pidas lo que tú no ofreces en tus canales. Ok, en mis debates yo siempre llevo un moderador. Ahora, cuando hablamos coloquialmente, porque aquí dijeron uno que quiera debatir. Le regresé porque quiero que vean cómo en el fondo sí saben quién es un sacerdote del Dios Altísimo. Sí saben que Él está consagrado, que ellos tienen la sucesión apostólica, que ellos están en la verdadera iglesia, que ellos sí se la saben de todas en cuestión de fe, en cuestión teológica, en lo que de Biblia y todo eso, pero no lo aceptan por el orgullo, por la cerrazón, por el fanatismo, por lo que sea, y porque están cegados por espíritus malignos. Pero escuchen ahora cómo le da su lugar. Y aquí está Santiago Alarcón, ¿verdad? Y digo con respeto, si no lo bajo, yo sé que ustedes no lo van a bajar y no quisiera que lo bajen, pero me gustaría que me escuche porque usted es sacerdote, yo no. Yo simplemente soy un siervo de Cristo, un simple siervo de Cristo. Entonces, yo lo único que le estoy diciendo con todo respeto, que a mí me gustaría entender cómo se salvan ustedes, porque ahora mismo, según Trento, ningún católico puede decir que tiene esa salvación plena. Nosotros sí, porque nosotros, según la Biblia, dice que hemos sido justificados una vez y para siempre. Y si yo le cito, por ejemplo... Pero ya le explicó el padre que entonces un asesino es salvado nada más por decir, soy salvo, creo en Cristo. Pero esta gente de verdad me asombra, no entiende nada. Romanos capítulo 3, por decirle un texto así rápido, de memoria, ¿verdad? Pues Romanos capítulo 3 me habla claramente que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces Pablo da toda una explicación de por qué y en la obra de quién nosotros descansamos en esa salvación. Ahora, me gustaría escucharlo, querido curateca, ¿verdad? ¿Cómo es que usted, según Trento, no puede decir que tiene esa salvación plena y definitiva? ¿Cómo es que usted es salvo en una iglesia que es que lo salva? Usted dijo, la iglesia me salva, no me mencionó a Cristo. Pero al mismo tiempo tiene a musulmanes con ese designio de la salvación en el numeral 841, tiene algunos ateos, vamos a aclarar bien, ¿verdad? No hablar coloquialmente, algunos ateos. No mencionó a Cristo, dice, que dijo que la iglesia salva y no mencionó a Cristo. Y dice Jesucristo, dice, en San Mateo capítulo 16, versículo del 18 al 20, 21, algo así. Dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Vayan por todo el mundo. Le está diciendo a su iglesia. Entonces su iglesia salva. No es como este señor lo dice. Que ni siquiera creen en Dios y se salvan de alguna manera. ¿Cómo es que sin sacramento un ateo, solo por hacer una bonita obra y luego pecar por otro lado por incredulidad, por no creer en Dios, cómo se salva? Explíqueme eso, por favor. Es que no es así, señor Carlos Manuel. No es así. En primer, usted me cita Romanos 3, no sé cuál, no tengo ahora mismo la Biblia delante, pero sí que le digo Romanos 2, 14, 15, donde le dice que cuando los paganos que no tenían la ley cumplen naturalmente con lo que manda la ley, sí están dando a sí mismo una ley.
y por lo tanto muestran deseos de adherirse a la ley en su corazón y por lo tanto muestran también una conciencia de que en ellos habla el mismo Dios y por lo tanto se condenarán o se reprobarán en sí mismos según el cumplimiento o no de la ley. Y te lo dice Romanos 2, 14, 15, que lo he leído de una Reina Valera 960, que lo tengo aquí delante como una notita. En segundo, el extra ecclesia nulla saluses de San Cipriano de Cartago se refiere a que fuera de la iglesia no hay salvación en tanto en cuanto uno, cuando conoce a Cristo, solo tiene dos opciones: o lo acepta o lo rechaza. Por lo tanto, si usted ha conocido a Cristo en total plenitud y en total virtud, solo puede aceptarlo. Y ahí entra usted en la dinámica de la salvación. Si usted nunca jamás ha conocido de Cristo, si usted nunca a nadie le ha predicado a Cristo, si a usted absolutamente nadie, por nacer en un país mahometano, por nacer en un país budista o por nacer en una familia atea o pagana, nunca nadie le ha comunicado el Evangelio de Jesucristo, y esa persona resulta que vive conforme a una recta moral concorde al Evangelio, ni usted ni yo somos quien para juzgar, es Dios quien ha de... Claro, por supuesto. ¿Y quiénes son estos amigos que dicen que mientras no sean cristianos no se pueden salvar, que un ateo no se puede salvar? ¿Por qué se ponen en el lugar de Dios? ¿Por qué se ponen a juzgar y a condenar y a ellos no les corresponde eso? Ese es Dios. Él sabrá qué hace con esa gente. Imagínense toda su vida comportándose bien y sin conocer a Jesucristo, pero viven bien, respetan a su mujer, a sus hijos, al vecino, son trabajadores, no tienen vicios, entonces viven una vida cristiana prácticamente sin que ellos se den cuenta. El Espíritu Santo actúa de muchas maneras que para el ser humano no lo entiende. Juzgar, porque Dios quiere que todos los hombres se salven pues y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no hace acepción de personas. Y el juicio, te lo dice el mismo Cristo en Mateo 25, cuando separará las ovejas de las cabras. No dice si viniste o no viniste a la sinagoga, porque te recuerdo que la salvación viene por los judíos y que Jesucristo era judío y que todos los escritores de los textos de los 27 libros del Nuevo Testamento son judíos, que posteriormente en Antioquía de Pisidia es donde se les empieza a llamar cristianos. Entonces, uno no se salva simplemente por el mero hecho de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, del cual es su cabeza. No, uno se salva también porque obedece a ese Cristo. Pero el que no lo conoce, el que no le haya predicado ese evangelio, el eunuco de Candancés, Felipe no se hubiera acercado y no le hubiera anunciado el evangelio de Jesucristo, y hubiera seguido con las obras de la ley, y hubiera seguido con el Antiguo Testamento de una recta manera y de una recta conciencia, ¿usted cree que el eunuco de Candancés se hubiera condenado o se hubiera salvado? Pues eso se lo dejaremos a Dios, porque Él es Dios, y el juicio de condenar o no condenar solo le compete a Dios. Ningún católico puede tomarse el atrevimiento que muchas veces tus hermanos en la fe me hacen a mí, diciéndome y juzgando si sí o si no, tengo o no tengo salvación, tengo o no tengo el Espíritu Santo, o si estoy camino al infierno o no. Porque, entre otras cosas, ni me conocen, ni saben cómo profeso la fe, ni saben cómo predico. Porque como hace usted... Dice, ni me conocen. Y así pasa. A mí me han insultado muchas veces en el canal. Dicen que soy idólatra porque beso yesos y beso muñecos y adoro imágenes. ¿Cómo es posible que no me conocen y ya me están condenando? Yo no hago eso. Y se lo repito y no, que tú eres esto, que tú eres aquello. Pero a los protestantes nunca les vas a ganar, porque ellos lo que dicen, eso es verdad y ya no los arrancas de ahí. Entonces eso es lo difícil. Por eso yo cuando voy a dialogar con un protestante, a veces hasta me duele la cabeza de pensar que no le voy a ganar, porque ellos están aferradísimos, no entienden razones, la verdad, no entienden razones, no son objetivos, no tienen nada de objetividad. Como me hacen a mí, también muchos de nuestros vídeos son maravillosamente bien recortados, como hacen en muchos momentos y lugares. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo ni miro las reacciones que hacen de mis vídeos ni me interesan. El suyo sí, especialmente porque lo corté automáticamente, entré a mitad de vídeo y empecé a escuchar las cositas bonitas que decía sobre mí, entonces decidí verlo entero. Y de esas 2 horas, casi 3,
que hace usted de reacción, 1:30 era simplemente patear y chillar contra mi persona, diciendo que era monaguillo de Jaco y que la Iglesia Católica era monaguilla de la Gran Ramera, alias la sinagoga de Satanás. Entonces, si usted a eso no le llama insultar o hacer malas palabras, pues que recuerde que también la Escritura le dice que no salgan malas palabras de su boca y que sea todo bendecir y no maldecir. Y usted a mí llegó a maldecirme y lo hace en su vídeo. Pueden ir a verlo. Y antes de ver el suyo, o a la vez, en 2 pantallitas, tengan los dos, porque él dice que no lo hace, pero sí recortó grandes fragmentos de mi intervención para hacer decir cosas que yo no dije. Por lo tanto, si vamos a ser honestos a la verdad, si usted quiere ser honesto a Cristo, pues que el que vaya a ver esos 2 vídeos, que vea los 2 a la vez, que vaya a buscarlos. Porque usted, así como yo, cuando subo vídeos de otras personas, los dejo etiquetados, usted ha sido tan cobarde que ni me etiquetó a mí, ni etiquetó el vídeo de donde lo sacaba, ni etiquetó el día en que fue esa entrevista. Entonces, muy honrado usted tampoco fue. Así o más claro. Así se habla. Desenmascarando a los mentirosos. Así se habla. Y vean qué pena que no va a aceptar y nunca va a decir: insulté, calumnié, pido disculpas, honestamente quise ganar más seguidores en mi canal, quise que me vean como un héroe, pero nunca lo van a decir, ni lo van a aceptar. Igual con Santiago Alarcón, cuando le mintió del Papa, nunca lo aceptó, y volvieron a tener otro live y nunca lo aceptó. Y se la pasó rebuscando tanto, se la pasó dando vueltas al tema, que nunca le mostró las evidencias a Santiago Alarcón. Y eso, como dice el padre, es de cobardes, es de mentirosos, de hipócritas, que no les gusta reconocer, que les gusta lanzar la pedrada y esconder la mano. Y eso está muy mal. Ok, me toca otro tiempo, Santi. Responde si querés. Después, para simplemente graficar, en relación con lo que el padre leyó en Romanos capítulo 2, podemos leer ese fragmento del numeral que habla de los musulmanes, para que la gente entienda que, desde mi humilde punto de vista, lo que vos estás diciendo que la Iglesia Católica afirma no lo dice en esos términos. Así que podemos también leer el numeral. Pero te escucho, Carlos. Ok, gracias. Bueno, pues el numeral sí lo dice en esos términos. Y también el principio de ignorancia invencible sí lo dice en esos términos. Y también el amigo Curateca lo acabó de decir en esos términos, citando, mal citado, con todo respeto, Romanos capítulo 2. ¿Por qué? Santi, si tú puedes poner la pantalla en grande, porque si no, no puedo ver al... Bueno, vamos a esperar que Santiago termine, ¿no? No, simplemente dejo acá para que se pueda ver en pantalla lo que el numeral que vos citás, 841 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice respecto a los musulmanes. Y sí. capaz que yo tengo problemas de comprensión lectora, con todo respeto te lo digo, pero lo que vos dijiste no lo dice, hermanazo. No, claro. Pero entonces, ¿qué pantalla? Continuar, por favor. Sí, me pediste un extracto bíblico. ¿Qué pasaje me decías? No, yo no he pedido nada. Perdón. Tú eres que estás interrumpiendo. A ver, entonces voy a leer. Antes de continuar, se me olvidó leer qué es un sacerdote católico. Vamos a ver. Si en la Iglesia Católica el sacerdote es considerado un representante de Cristo y un ministro de su iglesia, los sacerdotes católicos son ordenados para continuar la misión de Cristo en la tierra y para guiar a los creyentes en su fe, según la enseñanza católica. A ver, aquí me voy a voltear un poco a la ventana para que me dé la luz. Según la enseñanza católica. Los sacerdotes reciben un sacramento especial llamado ordenación, que les confiere el poder de realizar los sacramentos y de actuar in persona Christi, que significa en la persona de Cristo. Esto significa que el sacerdote actúa en nombre de Cristo y como su representante en la tierra. En particular, los sacerdotes católicos están llamados a conmemorar la Eucaristía y realizar los sacramentos, predicar la palabra de Dios,
y enseñar la fe católica, guiar a los creyentes en su camino espiritual y proporcionar orientación pastoral, realizar obras de caridad y misericordia en nombre de Cristo. En resumen, los sacerdotes católicos son considerados representantes de Cristo y están llamados a continuar su misión en la tierra, guiando a los creyentes y realizando los sacramentos en su nombre. Ahora vamos a ver el numeral 841 del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde dice este pastor que la Iglesia Católica, bueno, lo voy a leer, a ver. Este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica se refiere a las relaciones entre la Iglesia Católica y los musulmanes. En específico, el numeral 841 destaca que el designio de salvación de Dios comprende también a aquellos que reconocen al Creador, incluyendo a los musulmanes. ¿En dónde está lo malo? Me pregunto. Repito. El designio de salvación de Dios comprende también a aquellos que reconocen al Creador, incluyendo a los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos dicen que su Dios es el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Lo voy a seguir leyendo. Los musulmanes profesan tener la fe de Abraham y adoran al mismo único Dios y misericordioso que los cristianos. Eso la Iglesia Católica no se lo va a quitar a los musulmanes, porque ellos adoran a ese Dios. La Iglesia Católica reconoce que los musulmanes son parte del plan de salvación de Dios y que comparten una fe común en el Dios único y misericordioso. ¿En qué está mal la Iglesia ahí? Este numeral se basa en los documentos del Concilio Vaticano II, específicamente en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, etcétera, etcétera. Y luego dice, en resumen, el numeral 841 del Catecismo de la Iglesia Católica busca promover el diálogo. Busca promover el diálogo y el entendimiento entre la Iglesia Católica y los musulmanes, que ya lo vimos más anterior, que la Iglesia Católica es la iglesia más grande del cristianismo en el mundo. Entonces, para que quede más claro. Interrumpiendo, lo que pasa... Estamos celebrando. ¿Puedo terminar, Santi, por favor? Sí, si claro que puedes terminar, pero lo que pasa, gracias. Carlitos... Déjame terminar, Santi. Sí, bueno, no, pero pará, Carlitos, yo te dejo terminar. Pero cuando alguien miente, con todo respeto, yo tengo que mostrar de que no es así, bien, ¿entendés? Está bien. Simplemente está bien, eso, para que la gente no salga confundida. Te escucho, Carlitos. Está bien, Santi, llámenme como quieran, pero yo le doy la gloria a Dios. Yo no te estoy diciendo mentiroso, yo estoy diciendo cuando alguien miente. Está bien, Santi, mira. Llámenme como quieran, pues no actúes con mentira y se acabó el problema. Si tú actúas con mentira, pues te van a decir lo que eres, mentiroso. Pero ahora ya se hace la víctima. Llámenme como quieran. Entonces, fíjense nada más. Se hace la víctima, primero miente y ya no quiere que le digan mentiroso. De hecho, ni le han dicho mentiroso. Pero él solito se pone el saco. Continúo. Usted citó Romanos capítulo 2, dando aquiescencia a que realmente hay personas fuera de la Iglesia Católica que se salvan. De hecho, ese es el sentir del Concilio Vaticano II. Y cuando habla del designio de la salvación a los musulmanes, le está dando la amplitud incluso a que ellos pueden tener esa salvación porque creen en el mismo Dios, el Dios de Abraham. Eso es lo que dice su catecismo. Yo creo que usted... No dice eso el catecismo. El catecismo dice Pero que puede... terminar, por favor, no, porque está usted haciendo una mentira con mi catecismo, con mi doctrina, y eso es sagrado. La relación de la Iglesia con los musulmanes, Lumen Gentium 16, y nuestra Aetate número 3 nos dice que el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador, y entre ellos están todos, ante todos los musulmanes, porque ellos profesan la fe de Abraham, y adoran como nosotros al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que justificará y juzgará a los hombres al final del mundo. Es decir, pero Mahoma, en el siglo IV, entonces entramos otra vez con el extra ecclesia nulla salus est, no conoció en plenitud el Evangelio de Cristo. De hecho, a Mahoma y a la religión maometana les llaman sarracenos y los combatió San Juan Damasceno en sus escritos contra los sarracenos, porque estaba en un terreno nestoriano y arriano, y la herejía del Islam
básicamente se puede considerar una herejía cristológica al degradar a Cristo en la herejía nestoriana y arriana. Y por lo tanto, Mahoma y sus seguidores no conocieron en plenitud el Evangelio de Cristo y por lo tanto, si se les llega a revelar, y el caso es que no he visto a la iglesia evangélica en Abu Dhabi, cosa que la iglesia católica sí anunciando el Evangelio, no he visto a la iglesia evangélica en Marruecos, cosa que la iglesia católica sí tiene iglesia. Y no los ha visto porque no existen. Allá no existen. Son sectas. No existen. Y tiene mezquitas, y seguramente estéis, pero no he visto vuestros mártires, anunciando el Evangelio, cosa que la Iglesia Católica sí. Entonces, es curioso cómo desde el liberalismo protestante sí que aceptáis que haya inmigración islámica a vuestros países y en cambio nos lo achaquéis a la Iglesia Católica que les podemos abrir la salvación anunciándoles el verdadero Evangelio de Cristo. Es algo muy curioso. Puedo, me toca ahora, Santi, que no me ha tocado nada. Sí, lo único, sí, claro, lo único, no mientas, nada más. Es lo único que te pido. Nadie te va a interrumpir si no mentís. Como pasó la última vez con la cita del Papa. ¿Te acordás que mentiste con la cita del Papa? Yo no he querido recordársela yo. Entonces por eso, simplemente quiero decir a la gente que uno va a interrumpir cuando hay una mentira. Si no, desarrollá tu idea. Está bien, si es una cuestión de interpretación, desarrollá y tenés todo el tiempo. Pero ya la última vez que estuviste acá, mentiste respecto al Papa, que todavía estoy esperando el fragmento del video que dijiste que me ibas a presentar. Entonces, cuando es mentira, interrumpimos. Y te trato así, Carlito, porque más allá del aprecio que te tengo, después vos vas a otros canales a hablar mal de mí. ¿Se entiende? Entonces, yo no me chupo más el dedo. Con todo respeto, te puede gustar o no gustar. Yo te doy espacio, pero no mientas, como hiciste la última vez con la cita del Papa. Dale, te escucho, querido. ¿Y ustedes creen que si no hubiera mentido iba a quedar bien contento, bien humilde, calladito? ¿Cómo me están insultando? Diciendo que yo mentí, no se vale, no sé. No, y aquí lo está aceptando con su actitud, pero no lo acepta con la palabra, con la boquita, en saber decir, pido disculpas, pido perdón, los engañé, los insulté, mentí, pero no tiene el valor moral, no tiene la suficiente ética para aceptar eso, de verdad, y es una pena, y así se manejan muchos de estos hermanos separados. Lástima porque pues ellos ahorita están buscando su condenación. Gracias, Santiago. Los siervos de Dios aceptamos el agravio. Mira, o la corrección, ¿no? Seguimos con el tema. Romanos capítulo. Ahora resulta que decirle a alguien que no sea mentiroso porque dijo mentira es agravio. Ahora resulta que si yo digo mentira se tienen que disculpar conmigo porque dije mentira. Ahora resulta que si yo miento, los demás tienen que guardarme respeto porque si me dicen que yo dije mentira, eso es un agravio, es un insulto. Vean nada más la pequeñez de mente que tienen, la cerrazón que tienen. Es un insulto para su inteligencia de ellos. Increíble, pero cierto. Capítulo 2, querido Curateca, no le está dando salvación a los paganos por sus obras. Usted me citó Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 2 comienza diciendo lo siguiente: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, a una nos desviamos y sin Cristo Jesús, sin el reconocimiento de nuestro Señor, sin su obra, sin nosotros creer en Él, no hay salvación. Me da el pasaje exacto, por favor, que es que estoy intentando buscarle y está parafraseando. Romanos capítulo 2, usted fue que trajo el pasaje. Sí, pero dígame el pasaje exacto. Romanos capítulo 2, al principio de Romanos capítulo 2. Usted vale, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Porque es mi tiempo, por el amor de Cristo. Estaba leyendo la palabra de Dios, estaba leyéndolo. Pero es mi tiempo, yo soy que la palabra de Dios no se interrumpe. Por la caridad. No, claro, pero Carlito, decí el pasaje y mientras vos desarrollás, yo lo pongo en pantalla.
No, pero es mi tiempo. Pero es que ha parafraseado usted y ha nombrado a Cristo, y estoy leyendo todo el capítulo 2 y desde el 1 hasta el 16 no aparece la palabra Cristo, y usted lo ha nombrado 3 veces. Yo le estoy citando textos que tienen una correlación con la salvación, a menos que usted niegue que es a través de Cristo que somos salvos. No, pero Carlito, desarrollar la idea, estoy argumentando, van 4 instituciones. Claro. Wow, eso es lo que generamos nosotros. Es cierto, eso es lo que genera cuando una persona miente, es estar uno alerta a la mentira. Pero es mentira, entonces, que es a través de Cristo. No, por eso es que quiero la cita. Decime la cita y yo no te interrumpo, la presento en pantalla para que no quede en un parafraseo. Disculpa que tenga estos cuidados, pero cuando ya alguien tiene en su repertorio varias mentiras que no se ha retractado, yo necesito tener estos cuidados. Por eso yo la estoy exigiendo también. Decime cuál es la cita, la presento en pantalla para que podamos entender hacia dónde va tu idea, hermanazo. Yo tengo Romanos 2 delante. Pero es mi tiempo. Claro, pero decime la cita, así la presento en pantalla, hermano, y podemos entender a qué estás haciendo referencia. ¿Romanos 2 qué? Romanos capítulo 2 al inicio, ustedes lo pueden leer. Recuerden que yo vine a compartir un poquito, no a que me quieran echar a la hoguera, o sea. No, pero no te estoy queriendo echar a la hoguera, hermano, pero vos entendeme una cosa, hermanito. Mirá, todo bien, Carlito. Yo te reentiendo, pero la última vez que vos entraste a compartir algo, vos me mentiste a mí. Vos me dijiste que el Papa decía algo que después no lo pudiste mostrar. Si yo me quedaba solamente con eso, quedaba la idea de que el Papa había dicho algo que después resultó que era mentira, Carlitos. Si yo estoy equivocado, ahora tenés el momento para mostrarme esa cita del Papa. Y no se disculpa, lo increíble que no se disculpa. ¿Por qué todos los protestantes tienen que estar con esa actitud? ¿Por qué todos están cortados con la misma tijera? ¿Qué les cuesta decir mentí? Eso no es de Cristo. Esos pastores, esos protestantes, claramente se ve la manipulación que hacen, y si no piden disculpas es que porque Satanás los está engañando, simplemente. Si no, discúlpame, tengo que ser cuidadoso cuando alguien ya tiene en su repertorio, en su historial, el mentir para ganar un debate. Discúlpame, pero tengo que ser cuidadoso, Carlitos. Yo no quiero ganar debate, yo quiero exaltar el nombre de Jesucristo. Entonces, ganando un debate. Quiere exaltar el nombre de Jesucristo, pero con mentiras. Eso no es exaltar el nombre de Jesucristo con mentiras. Eso no es de cristianos. Tú solito te estás autocondenando con tus actos. Nadie más que tú solito. Bueno, si lo gano, gloria a Dios. Y si predico el evangelio también. Romanos capítulo 2 no salva a todos los paganos por obras. Solamente la salvación es por Cristo. Es un argumento que doy. Y le cito un texto de Romanos capítulo 2 que usted trajo, con todo respeto, sacerdote, porque dice: más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y Pablo termina diciendo en ese texto, que usted lo tiene abierto, que bueno, que es por medio del evangelio que él predica, por medio de mi evangelio, que los hombres han escuchado. Conforme a mi evangelio. Una persona que no ha escuchado el evangelio, una persona que no ha escuchado el evangelio, una persona que no ha escuchado el evangelio y vive conforme al evangelio, por lo tanto puede salvarse. Recta ley natural conforme al evangelio de Cristo. Ok, el evangelio de Cristo, una persona puede salvarse sin escuchar el evangelio de Cristo. Eso es una contradicción. ¿Por qué? Una persona que ama a Dios sin conocerlo, como nos lo dice en Hechos 14, 16, 17, una persona que vive amando al prójimo, una persona que vive perdonando, una persona que no roba, mata, viola, una persona que es honrada con su vida y no ha escuchado nunca hablar del evangelio ni de Jesucristo, entonces está condenada a la muerte eterna porque no ha escuchado ni ha leído el evangelio. Y en cambio sí ha... Pero sí es condenado por los hermanos separados, porque ellos sí pueden condenar. Eso se lo dejamos a Dios. Él es el que sabe qué va a hacer con esa gente que se portó bien, que actuó bien, aunque no lo conocía. Eso no nos corresponde a nosotros. A nadie, a ningún ser humano. Eso le corresponde a Dios. Pido conforme al evangelio, porque el Espíritu lo ha guiado sin conocer al Espíritu de Dios, sin conocer a Dios. Es decir, una persona buena, justa, santa,
que vive en mitad del África o en mitad del Amazonas y no ha escuchado ni tiene la oportunidad de escuchar nada del Evangelio, no se salva? ¿Usted es más que Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? ¿Usted es más que Él? No sonría, ¿no? Sabe que le estoy diciendo lo que... Y aún así con todo eso, no acepta. Y aún así con todas esas contundencias, no acepta. Es increíble el fanatismo. Eso ya es fanatismo. Eso ya es fanatismo. Entonces, fanatismo significa de una persona que se aferra a que se le respete lo que él piensa y a fuerza, aunque esté mal, eso es fanatismo. De la escritura. Lo que pasa es que usted mejoró. Deme el texto bíblico de todo lo que usted me dijo. Una persona que vive en África, una persona que es santa, Y ya está comenzando con lo de siempre. Dame texto bíblico como si todo es Biblia, todo es Biblia. Todo es Biblia. Y Jesucristo no dijo todo va a ser Biblia, todo va a ser Biblia. Y yo siempre digo eso. Si tú pides texto bíblico, a mí, dame un texto bíblico en donde haya dicho Jesucristo, para todo debe de ser la Biblia. Es increíble. El texto bíblico que usted dijo de eso, porque yo le estoy citando el texto bíblico que dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mateo 25, llegará el juicio y el Señor separará las cabras de las ovejas y dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de comer, estuve enfermo en la cárcel y me visitaste, estuve forastero y me acogiste, desnudo y me vestiste. Y vosotros id al fuego eterno preparado desde siempre. ¿En qué momento Jesús afirma porque no creíste en el Evangelio, porque no predicaste el Evangelio, porque no viviste el Evangelio? ¿En qué momento dice Jesús eso? En labios de Jesús, ya no de Pablo. Vamos a quién es el Kyrios, el Señor. ¿En qué momento Jesús dice porque no escuchaste el Evangelio y no lo creíste? Al contrario, habla de esas obras de caridad que el mismo Cristo, cuando pasó por este mundo y pasó haciendo el bien, dijo que el juicio consiste en esto: en que tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me cuidaste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve forastero y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste. Y ahí no está diciendo Jesucristo que nada más los protestantes o los evangélicos o católicos. Allí dice que quien hizo esas obras también será salvado. Nada más que es cosa de tener comprensión, es cosa de no cerrarse y esperar que diga todo en la Biblia tajantemente. Dice así, 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 así. Se sobreentiende. ¿Le queda claro? Lo dice el mismo Cristo. Y luego tienes las bienaventuranzas un poquito más arriba, que es toda la declaración de intenciones. Y el Evangelio se predica con obras, no con palabras. Y en todo momento evangeliza. Y cuando de verdad te haga falta, utiliza la palabra. ¿Vale? Y evangelizar no significa vomitar solo textos bíblicos. Se lo vuelvo a repetir. A mí me sirve simplemente vivir el Evangelio. No tirarle citas y citas y citas. ¿Usted quiere que le dé una cita de que una persona que no cree en Cristo porque no lo ha conocido se salva? Te lo dice Hechos 14, 16, 17, si no me equivoco. Sí, Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, aunque nunca ha dejado de manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda la lluvia y las cosechas a su tiempo, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Entonces, Dios quiere que todos se salven. Primera de Timoteo 2:4. Por lo tanto, alguien que no se le ha predicado... Dios quiere que todos se salven, pero los protestantes no quieren que todos se salven. Los protestantes nada más dicen que se deben de salvar los que creen en Jesucristo. Obviamente es importantísimo. No vamos a decir que no es importante, pero ¿qué culpa tienen los que no lo conocieron? Si Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven. Dios no es cruel como los hermanos separados, que nada más va, porque tú eres de mi bando, tú sí, tú no, pero tú sí. No, Dios no es así. Evangelio, Dios... Eso es lo peligroso de interpretar la Biblia por sus propias pistolas, porque no es así. Va dejando sus señales, va dejando sus marcas. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. No hace falta que usted esté chillando en mitad de una calle y diciendo el cura, el monaguillo de la sinagoga de Satanás con Jacob y cosas así.
Predique el evangelio, no hable mal del prójimo, predique el evangelio. Y si para predicar el evangelio hace falta ser un poquito más humilde, séalo, no se preocupe. Al que se humilla, el Señor lo enaltece. También lo dice la palabra. Claro. Gracias. No le voy a interrumpir más, porque yo doy el diálogo por finalizado, porque usted es un monopolizador de conversaciones que solo quiere citas bíblicas de hechos muy puntuales y casos muy concretos, que no existen y que ni siquiera usted ni puede ni estaría interesado en dármelas. Si este pastor fuera sincero, debería de estar agradecido la cátedra que le dio el sacerdote para que rectifique, recomponga su camino y diga, yo donde estoy no es la verdad, donde estoy es una falsedad. Pero como hay orgullo, como hay soberbia, como hay fanatismo, y un fanatismo que se lo tienen clavado acá desde toda su vida, obviamente que pues es difícil que entienda. Es como el dicho que dice, árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Entonces ya es dificilísimo con esta gente, a menos que acepte la voluntad de Dios, que acepte el Espíritu Santo con sencillez, con humildad, y todo cambiará. Dios no te puede cambiar si tú no quieres, porque Dios respeta tu libertad, respeta tu libre albedrío. Bueno, gracias. Yo casi no he hablado, pero le agradezco por su consejo y lo bendigo en el nombre de Cristo. Mire, yo sí le voy a dar el evangelio. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante por el cual podemos ser salvos. Ese lo mismo que dice la iglesia. Eso es lo que dice, eso le decimos amén a la Biblia, porque en definitiva la Biblia es documento católico, ¿no? Así que le decimos amén a la Biblia. Entonces escuchen la Biblia y ya no interrumpan más. Cree en el Señor Jesucristo, así tu familia serán salvos. Solo cree en el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, ¿cierto? Pues Dios nos lavó y nos llamó a una vida santa. ¿No? Pero los que saben que existe Cristo serán salvos, y los que no saben, es que estos señores no entienden, no tienen sentido común. Por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. ¿A qué obra se refiere, por favor? ¿A qué obra se refiere, por favor? A la de Cristo Jesús. ¿A qué obras tengo que hacer? ¿Qué obras tengo que hacer para salvarme? A la de Cristo Jesús. Dice, no por nuestras propias obras, dice el texto. ¿Qué obras? No por su las del Antiguo Testamento, amigo. Las obras de la ley, que están muertas. Las obras de la ley. Le escucho. Se refiere a las obras de la ley, hermano. Che, para poder entender solamente un punto, Carlitos, entonces vos lo que decís es que una persona que de repente, no sé, nació en el Amazonas, ¿no? Y que nunca ha sido evangelizada, ¿esa persona está condenada al infierno, decís? Ustedes son los que dicen que sin Cristo, sin la iglesia, sin los sacramentos, sin nada, se pueden salvar. Pero a mí me interesa saber lo que vos opinás. A vos. Es que nunca habla de su fe. Lo que yo como católico creo, yo lo tengo bien en claro, o sea, y si no, voy a la... Vean qué vueltas le da y no responde. Simplemente decir no o decir sí y se acabó. Pero vean cómo le busca, cantinflea, vean. A la iglesia católica y me dice lo que debo como católico creer. Yo quiero saber, Carlitos Veloz, vos, o sea, un tipo que nació en el Amazonas y nunca fue evangelizado, esa persona, por no conocer el nombre de Jesús, ¿esa persona está condenada al infierno, decís? Es lo que estoy tratando de explicar y lo que nosotros creemos. Bueno, quiero saber, ¿está condenada al infierno, sí o no? Solamente por la fe en Cristo Jesús es que somos salvos. Bien, ¿me podés responder entonces? ¿Me podés responder, esa persona está condenada al infierno? La persona que no tiene a Cristo Jesús está condenada al infierno. Reitero, si no tiene no, es ya lo vieron, amigos, es por demás dialogar con un protestante, porque un protestante nunca va a entender, nunca va a ser humilde y decir, pues sí, acepto esto o aquello, no. Y aunque les pregunten 1000 veces, yo estuve viendo un debate en TikTok de un disque pastor, qué barbaridad, cómo enreda las cosas. Y
estaban hablando de Éxodo 24, lo clásico de ellos, que no te harás imágenes, bla, 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 bla. Y dice, pero no incluyan el versículo 3, porque eso es otra cosa. Vean nada más cómo quieren manipular todo. Que de 24 en adelante sí, pero si lees 23, eso no, porque eso no va de acuerdo a la interpretación que él estaba haciendo. Entonces vean nada más la sarta de tonterías que dicen estas personas. Pues es todo, amigos. Muchas gracias, hermanos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, que siga bendiciendo el canal de Santiago Alarcón para que siga creciendo y sigamos nutriéndonos de todo lo que tiene en su canal, que nos ayuda mucho. Aprendo mucho con él, al padre Curateca, al padre Luis Toro, a todos los sacerdotes, todos los apologetas católicos. Yo estoy de acuerdo con todos ellos para seguir aprendiendo y reaccionando en este humilde canal, para que también el evangelio se siga expandiendo, como es el sueño de Jesucristo, que llegue hasta el último confín de la tierra. Vayan y predican el evangelio por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, y lo bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Del 18 al 19, 20, algo así. Entonces, pues muchas gracias. Los amo en Cristo y nos vemos a la próxima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye.